Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí haciendo esta columna de Jueves Libres por la señal de Canal 10. Me presento, mi nombre es Matías Asenato, estoy ocupando por unos minutos este espacio, entrando a su casa para charlar de algunos temas que tienen que ver con lo diario, con lo cotidiano, con lo que pasa todos los días, con lo que sucede en diferentes lugares y que repercuten de alguna manera en la opinión de la comunidad, que se discute en alguna mesa familiar, que se conversa a través ahora de mensajes de WhatsApp o a través de las redes sociales, y se trata de eso, de poder conversar y poder charlar. Les decía, estamos acá en Jueves Libres, este espacio que conducen Carlos Morelo y Malvina Gareca, dentro de ¿Qué parte no entendiste? Y aquí por la señal de Canal 10. Un tema que queremos conversar con ustedes hoy tiene que ver con algo que seguramente durante el día de ayer o las mañanas de hoy o el mediodía de hoy recibieron estos famosos memes, estos famosos ilustraciones que tratan de una manera cómica mostrar la realidad o por ahí en algunos casos obviamente también cambiarla y darle un sentido de algo chistoso o gracioso. Si no lo hemos recibido en nuestro WhatsApp, seguramente lo vimos en alguna publicación, en alguna red social, particularmente en Facebook, o si prendimos la tele, seguramente escuchamos hablar de este tema. ¿Cuál es la frase que tuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto a de dónde venimos los argentinos, cómo está conformada nuestra raza? Él tuvo una desafortunada frase, ya obviamente ha pedido las disculpas correspondientes a quienes se han visto afectados por ese comentario que hizo en una conferencia que estaba dando junto al presidente Pedro Sánchez, el presidente de España, quien estaba a su derecha en esa conferencia que estaba dando, y él trató de explicar de una manera gráfica quizás, y tomando erróneamente una canción de Lito Nevia en lugar de algo que tenga que ver más con la realidad. La frase fue obviamente desafortunada. Esto no hace que nos afecte a nosotros ni en lo económico, ni en lo social, ni mejore o empeore la pandemia. Simplemente es algo que nos parece interesante discutir de alguna manera y conocer realmente cómo es que está conformada nuestra raza, esta raza argentina. La frase fue, después la vamos en unos minutitos a escuchar, pero él graficó hablando de los mexicanos, de los brasileños y los argentinos, que los mexicanos vienen de los indios, los brasileños vienen de la selva y los argentinos de los barcos, haciendo referencia, lógicamente, a que en sus orígenes, obviamente, nuestro país estuvo recibiendo, y todavía lo hacemos, pero mucho más en épocas anteriores, mucha inmigración, y ahí se ha conformado parte de nuestra raza, ¿no? Por estos barcos que venían particularmente de Europa, Italia, España, en su mayoría, y ha tratado de graficarlo con esa frase. Si tenemos el video para compartir y que ustedes refresquen la memoria, y quienes no los hayan visto puedan también verlo, lo vamos a compartir seguramente en unos segundos nada más. Un video donde en esa conferencia de prensa, tanto el presidente Alberto Fernández, acompañado de Pedro Sánchez, hacía alusión a esa frase, repetimos, desafortunada, y que por la cual ya ha pedido disculpas el propio presidente de la Nación Argentina. Dice, ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue protagonista tras la bofetada que recibió. Hoy le tocó el turno al presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras las polémicas declaraciones, donde uno cita equivocadamente a Octavio Paz y dos, lo que fue un intento de elogio a Europa terminó siendo un discurso calificado como racista. Creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente, pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa, porque de Europa
Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bueno, horas más tarde, después de las reacciones, la polémica le fue muy mal, por supuesto en México, en Brasil y también en Argentina. El presidente tuvo que disculparse en Twitter, en donde dijo: a nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. Las reacciones no se hicieron esperar de todos los sectores. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no hizo ningún comentario, pero publicó esta imagen rodeado de nativos, acompañado de la palabra selva y la bandera de su país. Aquí en México, oficialmente ningún comentario, pero el expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter que al mandatario argentino le falta cultura. Ahí veíamos esta frase que repetimos desafortunada de nuestro presidente y los comentarios en las redes sociales, en Twitter, del presidente de la República de Brasil y de José Calderón, también político de México, respecto a la frase desafortunada que ha tenido el presidente. Vamos a compartir unas placas sobre este tema para seguir charlando, seguir conversando, seguir profundizando en esto que seguramente ha sido comentario de las últimas horas y quizás hasta la noche de hoy podamos seguir charlando de lo mismo. Vamos a ver algunos, obviamente, repercusiones que ha tenido esta información en diarios de otros países. Ahí estamos particularmente viendo lo que son algunos medios brasileros. Como les decía, con su par español Pedro Sánchez, el presidente de la Nación, ha formulado una frase que tuvo una alta repercusión en las redes y en los medios de la Argentina y del exterior. Para ponernos en contexto, fue en el encuentro con empresarios, en el término de un encuentro que tuvo con empresarios, y ahí fue donde el mandatario argentino, citando al poeta mexicano Octavio Paz, pero que en rigor esto se trata de una estrofa de una samba del músico argentino Lito Nevia, el jefe de Estado, Alberto Fernández, expresó que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos de los barcos que llegaban de Europa. Como veíamos recién en un Twitter que mostrábamos, ofreció las disculpas correspondientes, pero aquí es donde empezamos a meternos en lo técnico y en quienes han estudiado la antropología del ser argentino o americano, ¿no? El 65% de los argentinos tiene origen europeo, pero un 31% desciende de indígenas y un 4% de africanos. El presidente de la Nación Argentina, como comentábamos, en esta polémica frase que ha tenido repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, intentó, tomando equivocadamente frases que no fueron así de Octavio Paz, ha cometido este error, ¿no? En Twitter ha sido trending topic, es decir, de las palabras más comentadas: Alberto, vergüenza nacional, Octavio Paz, Lito Nevia, Inadi, en varios tweets alusivos y que se han hecho virales, obviamente, respecto a esta situación que se ha dado el día de ayer. Algunos usuarios pidieron a la red social Chequeado si podía confirmar o no esta información que a través de la frase estaba dando Alberto Fernández. Primero, dar como cierto de que la frase existe, de que esto que ha dicho el presidente, de algún lado lo he escuchado, no particularmente de Octavio Paz, sino de una canción, de una samba que ha escrito el músico argentino Lito Nevia, que seguramente, si nos da el tiempo, la vamos a poder compartir al final de este segmento. Pero horas después, y luego de haber ofrecido las disculpas, en la cual Alberto Fernández expresó que no quiso ofender a nadie, que de todas formas quien se haya sentido ofendido o invisibilizado por esta frase, él ofrecía sus disculpas. Luego esta frase se empezó a chequear y a
profundizar respecto a la descendencia, ¿no? Esta particularmente indígena y afroamericana que existe en Argentina. Según el censo de 2010, que es el último disponible obviamente hasta el momento, porque no pudo hacerse el censo que se hace cada 10 años, el año pasado, por la situación particular que se vive en el mundo respecto a la pandemia. Ahí podemos ver los gráficos de cómo está compuesta la población argentina. Los porcentajes son respecto a qué porcentaje de personas que viven en Argentina nacieron o tienen descendencia de otros países. Obviamente, desde 1869 hasta el año 2010 ha ido en algunos momentos creciendo y luego decreciendo la cantidad de extranjeros o de origen extranjero que tenemos en nuestro país. En 2010 había 955.000 personas, un 2,4% de la población total, que se reconocían pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena u originario en la Argentina. En el caso de los afroamericanos, la cifra baja a casi 150.000 personas, estamos hablando del 0,4%. El censo de 2010 también marca que ese año un 4,5% de la población total de la Argentina había nacido en otros países, principalmente Paraguay y Bolivia. Y el genoma, esto es ya yendo mucho más profundo todavía, el genoma de muestras sanguíneas de todo el país, de nuestro país, varía, realmente es muy, muy variado entre europeos, africanos, nativos americanos. Y según ese estudio que hicieron diferentes doctores en antropología, pero podemos tomar a uno como Sergio Avena, que es un doctor en antropología biológica y además investigador del CONICET. Pueden buscar algunos de sus charlas que dio a través de en YouTube, la van a encontrar como las charlas TED, que son realmente muy, muy interesantes y hay diferentes temáticas. Les repito, Sergio Avena. Según sus datos, el 65% de la muestra argentina tiene ascendencia europea, mientras que un 31% desciende de indígenas americanos y un 4% restante tiene ascendencia africana. Este estudio que ha sido divulgado a través de esta charla, y obviamente en su momento se había dado a conocer cuando Mauricio Macri, presidente de la Nación, en una reunión que habían tenido con sus pares del Mercosur y con algunos de la Unión Europea, él decía que esa unión entre el Mercosur y la Unión Europea era natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos. Esto lo había dicho particularmente en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, y como les decíamos, estos datos no son tan ciertos ni tan certeros o tan específicos en cuanto a la presencia de descendencia europea en nuestro continente. ¿Qué decimos nosotros o qué queremos marcar? Nuestro país, particularmente su preámbulo, escrito ya hace unos años atrás, marca esta necesidad como derecho que tienen los ciudadanos, pero también que tienen todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, Argentina siempre ha abierto los brazos, siempre ha marcado esa voluntad de hacer una patria grande, de hacer una comunidad con todos aquellos que quieran habitar nuestra tierra y que van a tener los mismos derechos, particularmente obviamente los civiles, no tanto así los políticos, aunque obviamente es muy amplio. Acá en Argentina, por ejemplo, los extranjeros pueden votar para cargos municipales. En Argentina una persona puede nacionalizarse. En Argentina, si vos sos extranjero y tenés un hijo, obviamente ese hijo tiene, por el derecho que existe en nuestro país, tiene la nacionalidad argentina. En Europa particularmente se conoce lo que es el derecho sanguíneo, es decir, uno tiene que tener la sangre europea para ser europeo. Aquí no, aquí es el derecho del sol, se dice, de la tierra, de donde has nacido, de donde has salido a la vida, es quien ese país te cobija, en este caso Argentina, como nacional. Son características que no debemos olvidar. Nosotros siempre marcamos que nuestra patria, por ejemplo, es Latinoamérica más que nuestro país.
y esas son cuestiones que tenemos que seguir profundizando, seguir manteniendo y seguir abriendo los brazos como lo hicieron aquellos patriotas que forjaron nuestra independencia hace tantos años atrás y que después a través de esas luchas se logró a partir de 1853 con las reformas posteriores una constitución para todos los argentinos que no solo piensa en los argentinos sino piensa en los habitantes de todo el mundo. Nos empezamos a despedir, la verdad que ha sido para nosotros un gusto haber compartido con ustedes estos minutos y que hayamos podido de alguna manera charlar sobre algo que ha tenido mucho impacto y va a seguir teniéndolo. Cualquier canal de televisión, cualquier radio, cualquier red social está hablando de estos temas. Nos parece importante que ustedes del otro lado tengan esta información para que cuando se sienten a conversar, cuando tengan que conocer sobre alguna información, sepan, conozcan y tengan ese fundamento para poder debatir, refutar o fundamentar alguna de estas cuestiones. Les decíamos, Alberto Fernández cometió un error, pero no es algo que no se haya, no lo haya escuchado en algún lugar. Seguramente muchos de ustedes los han escuchado. Esa frase que tomó Alberto Fernández viene de una samba que escribió y cantó un músico argentino, Lito Nebbia, conocido por muchos, quizás por los más jóvenes no, pero alguien que es referente del rock nacional en nuestro país, de la música nacional, y que había escrito esta samba con la cual nos vamos a despedir. Yo de todas maneras, antes de que la escuchemos, de que la compartamos, de que disfrutemos unos minutos de esa muy linda música, me despido, les agradezco por haber estado del otro lado. Obviamente mañana van a estar con Mabel Corrales aquí en ¿Qué parte no entendiste? Y el jueves próximo haremos nuevamente Malvina, Carly o quien venga a ocupar este espacio para charlar con ustedes en otro Jueves Libre. Muchísimas gracias. Samba que no fuera igual a otras zambas, porque las zambas más lindas ya fueron escritas. Quería que fuera una samba que un poco explicara de dónde venimos. Y así sería más simple saber dónde vamos. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Quería escribir una samba que hable de nosotros, pero que nadie dijera que ahora escribo samba. Samba que hable de nosotros.